En la historia oficial, la independencia de Centroamérica es un momento de celebración, un solo día en el que la libertad llegó para todos. Pero la verdad es mucho más compleja. Para entender realmente cómo y por qué ocurrió, debemos ir más allá de los héroes y los documentos, y explorar las raíces invisibles de un proceso que pocos conocen. Antes de la firma del Acta, el Reino de Guatemala no era una nación feliz, sino una sociedad en ebullición. Mientras una pequeña élite de criollos controlaba la riqueza, una inmensa mayoría de indígenas, mestizos y afrodescendientes vivía en la marginación. La historia oficial nos cuenta sobre las ideas de la Ilustración, pero olvida la causa principal del descontento: una profunda desigualdad social. El grito de independencia del 15 de septiembre de 1821 no fue el resultado de una guerra, sino una medida desesperada de esa misma élite. Ellos no luchaban contra el rey, sino que temían una rebelión de las masas, como la que había desangrado a México. La firma del Acta fue su forma de ganar la independencia en sus propios términos, un acto de supervivencia para mantener su poder y evitar el caos. Esta es la historia oculta de dos independencias en una. Los criollos consiguieron la suya el 15 de septiembre de 1821. Pero para los esclavos, la libertad no llegó hasta casi 3 años después, el 11 de diciembre de 1824, marzo de 1824. Esta es la dualidad que define a la región. Mientras unos celebraban el fin del dominio español, otros seguían luchando por su propia libertad. Quédate hasta el final y recordemos la lucha por los derechos de libertad. Al contrario, te invitamos a ver el video sobre la historia oculta de los afrodescendientes, para entender un poco más esta parte de nuestra historia, y si te gusta, por favor, no dudes en darle un like y suscríbete. El período previo a la independencia de Centroamérica fue una etapa de tensiones y cambios profundos, donde el orden colonial se vio amenazado por fuerzas internas y externas. Para entender la independencia, es fundamental explorar cómo era la vida en la Capitanía General de Guatemala y las ideas que finalmente encendieron la chispa del descontento. La Capitanía General de Guatemala, un vasto territorio que abarcaba lo que hoy es Centroamérica, era una fiel réplica del rígido sistema social español. La estructura era una pirámide de castas inamovible, diseñada para mantener el poder en manos de unos pocos. Se encontraban los peninsulares, españoles nacidos en España, que ostentaban los cargos políticos y militares más altos, como el de capitán general. Justo debajo de ellos estaba la élite criolla, españoles nacidos en América. Aunque eran dueños de vastas tierras y fortunas, se sentían frustrados y discriminados, ya que se les negaba el acceso a los puestos de mayor influencia, reservados para los nacidos en la metrópoli. Las castas y mestizos, un grupo creciente de personas con ascendencia mixta, ocupaban una posición intermedia. Aunque libres, tenían un acceso limitado a la educación y a las oportunidades económicas, lo que los mantenía en una condición de marginación social. Se encontraban los pueblos indígenas, la inmensa mayoría de la población. Sometidos a un sistema de tributos y trabajos forzados, vivían en condiciones de explotación. Aún más abajo en la jerarquía estaban los afrodescendientes y los esclavos, quienes carecían de derechos. Esta división social, donde una pequeña élite criolla y peninsular, que no llegaba al 5% de la población, controlaba todo, generó un profundo resentimiento que alimentó el deseo de cambio. La rígida estructura social no era la única fuente de conflicto. Una serie de eventos e ideas, tanto a nivel local como internacional, crearon el ambiente perfecto para la rebelión. Las ideas de la Ilustración europea, con sus conceptos de libertad, soberanía popular y derechos individuales, se filtraron en los círculos intelectuales de la capitanía. Figuras como la escritora guatemalteca María Josefa Granados debatían estas ideas en grupos privados, sembrando la semilla del pensamiento independentista. El éxito de la independencia de Estados Unidos y los principios de la Revolución Francesa demostraron que era posible romper con el absolutismo y establecer repúblicas. Estas revoluciones sirvieron de modelos a seguir e inspiraron a los criollos a considerar la posibilidad de su propia emancipación. El catalizador final fue la invasión napoleónica de España en 1808.
El caos político que se desató en la metrópoli creó un vacío de poder que debilitó el control español sobre las colonias. Esta situación fue la oportunidad perfecta para que los líderes locales, aprovechando la debilidad de la corona, dieran los primeros pasos hacia la independencia, iniciando movimientos como el de San Salvador en 1811. El primer intento organizado para liberarse del dominio español no ocurrió en la capital, sino en San Salvador. El 5 de noviembre de 1811, la provincia se levantó en lo que se conoce como el primer grito de independencia de Centroamérica. El movimiento fue liderado por los religiosos José Matías Delgado y de León y su hermano Manuel, junto a Nicolás Aguilar y otros criollos. Actuaron con audacia. Tomaron los fusiles de un cuartel, hicieron sonar las campanas de la iglesia de la Merced y llamaron a la población a unirse a la causa. Su objetivo era destituir a los funcionarios coloniales y establecer un gobierno local que representara a los criollos y no a la corona. Sin embargo, el intento no tuvo éxito. Las autoridades de la Capitanía General de Guatemala reaccionaron rápidamente, enviando una delegación para negociar y sofocar la revuelta. El movimiento fue controlado y sus líderes, aunque perdonados, quedaron bajo vigilancia. A pesar de que el levantamiento fue reprimido, demostró dos cosas: la determinación de los salvadoreños por la independencia, la fragilidad del control español que se veía debilitado por el caos en la península ibérica. El fracaso de 1811 no detuvo a los salvadoreños. La provincia continuó siendo un foco de rebelión. El 24 de enero de 1814, un segundo levantamiento popular más violento estalló en San Salvador, aunque también fue reprimido y terminó con el arresto de sus líderes y la muerte de Santiago de Celis. Estos intentos fallidos fueron chispas que mostraron la profunda grieta en el sistema colonial. Aunque no lograron la independencia inmediata, sirvieron como antecedentes cruciales que sentaron las bases para que las élites criollas de toda la región, incluyendo a los salvadoreños, finalmente firmaran el Acta de Independencia en 1821. La independencia de 1821 fue, ante todo, un triunfo para la élite criolla. Esta clase social, de descendencia española pero nacida en América, había acumulado una enorme riqueza a través de la agricultura, especialmente con el cultivo del añil y el comercio. Sin embargo, su poder económico no se traducía en poder político, ya que los puestos más altos de la administración colonial estaban reservados para los peninsulares, nacidos en España. Con la independencia, los criollos eliminaron a los peninsulares y tomaron el control total del gobierno, la economía y las instituciones de la región. Fue una transferencia de poder de españoles para españoles, pero nacidos en América. Los criollos sabían de la violencia de la Revolución en México, donde el movimiento de Hidalgo y Morelos había amenazado a las clases altas. Al liderar la independencia de forma pacífica, lograron su objetivo político sin arriesgar sus vidas, sus propiedades o el orden social. En esencia, ganaron el control total sobre su propio destino, sin tener que responder a una corona lejana que no compartía sus intereses. La corona española no ganó nada con la independencia. En realidad, lo perdió todo. Una valiosa colonia. Sin embargo, los representantes de la corona en Centroamérica, liderados por el capitán general Gabino Gainza, tenían sus propias motivaciones para permitir el proceso. La inestabilidad en España, con un monarca débil y el vacío de poder dejado por Napoleón, significaba que la corona no podía enviar refuerzos militares. Al mismo tiempo, la presión popular y las noticias de la violenta guerra en México hicieron que las autoridades coloniales temieran un levantamiento incontrolado. Para Gainza y los peninsulares, era más conveniente negociar una transferencia pacífica de poder que arriesgarse a una revolución sangrienta en la que podrían perder no solo el control, sino también sus vidas y fortunas. La entrega de la independencia fue un acto pragmático de supervivencia ante una situación insostenible. La firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821 no significó una soberanía inmediata. La decisión de unirse a México no fue unánime, pero fue una estrategia pragmática de las élites conservadoras en Guatemala y otras provincias. Para ellos, el proyecto de Agustín de Iturbide ofrecía varias ventajas clave.
El imperio de Iturbide representaba un poder central fuerte y conservador. Unirse a él era una forma de evitar el caos y la guerra que habían vivido otras regiones, como el propio México, y de proteger sus intereses frente a posibles levantamientos populares. La anexión aseguraba la protección del ejército mexicano, una fuerza mucho más poderosa que cualquier milicia local, lo que les permitía mantener el control y suprimir cualquier foco de rebelión interna, como la que se manifestaba en San Salvador. Al unirse a una estructura imperial, los criollos se garantizaban que su estatus social y sus privilegios económicos no serían alterados. La idea de una república federal, con sus ideales de igualdad, era vista por muchos como una amenaza a sus intereses. Por lo tanto, la unión a México no fue una muestra de debilidad, sino una decisión calculada para proteger los privilegios de los criollos y posponer el verdadero debate sobre la soberanía y la forma de gobierno. Fue un cambio de jefe, no una declaración de soberanía total. Tras la caída de Agustín de Iturbide y el colapso del efímero imperio mexicano, en marzo de 1823, las provincias centroamericanas vieron la oportunidad de consolidar su propia soberanía. El 1 de julio de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente declaró la independencia absoluta del Istmo, no solo de España, sino también de México. Este acto marcó el verdadero inicio de su autogobierno. Con este nuevo estatus, los líderes se propusieron crear una nación unida. Inspirados por el modelo de Estados Unidos, establecieron las Provincias Unidas del Centro de América con la intención de formar una república federal fuerte y próspera. Sin embargo, esta visión de unidad fue un sueño frágil. La falta de infraestructura, las enormes distancias entre las provincias y, sobre todo, las intensas rivalidades entre las élites locales asolaron el proyecto desde el principio. La unidad era un ideal, pero el regionalismo y el caos político fueron la realidad que impidió la cohesión. Mientras las élites políticas debatían la forma de gobierno, una verdad fundamental quedaba expuesta. La independencia no había traído libertad para todos. La liberación de 1821 fue, en esencia, un cambio de mando. El control del gobierno pasó de los peninsulares a los criollos, quienes celebraron su independencia política sin alterar el sistema social. La mayoría de la población seguía en la misma condición de subordinación. La verdadera independencia social fue un acto legal posterior. La abolición de la esclavitud, un paso monumental, no se logró con el Acta de 1821, sino a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, el 11 de marzo de 1824. Es un detalle que no se debe pasar por alto. La libertad para los esclavos no fue un regalo, sino una medida legislativa separada, que además estipulaba una compensación económica para los dueños de esclavos, un claro indicio de que los intereses de la élite seguían teniendo prioridad. El documental debe dejar claro que la exclusión continuó para muchos. A pesar de que el Acta de Independencia mencionaba a los originarios de África en el censo para la representación, la realidad de la vida política y social era muy distinta. Figuras como Dolores Bedoya de Molina, que impulsaron la independencia, fueron inmediatamente relegadas al ámbito privado. La nueva república no les concedió derechos políticos, como el voto, por décadas. A pesar de ser la mayoría de la población, siguieron marginados. La tierra y el poder político permanecieron en manos de la élite, y la lucha por sus derechos y su inclusión plena continuó durante todo el siglo XIX y más allá. La historia de Centroamérica enseña que la independencia fue un evento para la élite, mientras que la lucha por la verdadera libertad y la igualdad para todos fue un proceso largo y arduo que sigue siendo relevante hoy en día. La falta de respeto a esa cláusula se debió a varios factores que el documental debe destacar. La economía de las élites criollas dependía de un sistema de explotación que, aunque no era solo esclavista, se basaba en la mano de obra de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Garantizarles la igualdad total hubiera significado una amenaza directa a su riqueza y a su control sobre la tierra y el trabajo. Los criollos en Centroamérica habían visto lo que la abolición de la esclavitud y la igualdad social desataron en otras colonias. El temor a un levantamiento popular, similar al de Haití o el de Miguel Hidalgo en México,
los llevó a usar la inclusión en el acta como una forma de apaciguar a las masas sin ceder su poder. Fue un acto de pragmatismo, no de convicción moral. La prueba más clara de que no se respetó plenamente el espíritu de la ley es la abolición de la esclavitud. A pesar de que la independencia se firmó en 1821, la esclavitud no fue abolida en Centroamérica hasta el 11 de marzo de 1824. Incluso en ese momento, la ley estipuló que se debía compensar a los dueños de esclavos, demostrando que los derechos de propiedad de la élite seguían siendo más importantes que la libertad de los esclavos. El Acta de Independencia fue un documento que facilitó un cambio de mando político, pero no significó el fin de la discriminación ni la llegada de la igualdad social. La lucha por esos derechos continuó, y la inclusión de los originarios de África en el papel fue una promesa que tardaría décadas en cumplirse. La historia de nuestra independencia es un espejo que nos mira de frente. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué celebramos realmente? ¿Un solo día de gloria o un largo y arduo proceso que aún hoy no termina? El 15 de septiembre de 1821 ganamos nuestra autonomía. Nos liberamos de un yugo lejano y tomamos las riendas de nuestro destino. Pero esa libertad no fue un regalo. Fue el resultado de negociaciones de élites que temían un levantamiento popular. España, por su parte, no ganó nada, pero logró evitar una guerra costosa y sangrienta, entregando el poder a quienes ya lo ejercían en la práctica. Hoy, más de 200 años después, nos preguntamos, ¿esa libertad, lograda con tanta cautela, sigue siendo valorada y apreciada por el pueblo salvadoreño? ¿Estamos orgullosos de un proceso que nos dio independencia política, pero que dejó un legado de desigualdad y lucha para las generaciones futuras? Quizás la respuesta no sea sencilla, porque la libertad no es un destino, sino un camino que se construye cada día. Y para ti, que has recorrido con nosotros esta historia oculta, te dejamos una última pregunta. Considerando el fracaso del proyecto de la República Federal, ¿crees que los conflictos y las divisiones internas de Centroamérica, que llevaron a la disolución de la Federación, fueron más determinantes para el futuro de la región que el propio acto de independencia de 1821? Ven y comenta. Tu opinión es importante. ¿Qué opinas? Comparte con tus amigos, compañeros y por favor suscríbete a la comunidad. ¿Y tú qué tan orgulloso estás de los colores patrios?